día traders, habla Nino Di Russo y es viernes 22 de marzo del 2024. Son las 5:26 AM en Chandler, Phoenix, Arizona, 9:26 en Buenos Aires. Falta 1 hora 4 minutos para la apertura de los mercados y vamos a empezar el análisis del cierre del día de ayer, empezando con la volatilidad que ayer bajó el 0,92% y pareciera haber roto el mínimo de esta línea de tendencia. Tal vez sea un outlier porque en definitiva, bajar debajo de 12 simplemente lo que hablaría es de complacencia, que es extremadamente peligroso para el mercado. Mucho más teniendo en cuenta el contexto en el que se desarrolla el mundo, específicamente las reelecciones en Rusia por 6 años, el impacto geopolítico que esto puede llegar a producir en Europa, etcétera. Pese a lo comentado, SPY ayer subió el 0,33% y lo que hizo es un doji negro, significa que abrió más alto de lo que cerró y el cierre más alto que el del día anterior. Y fíjense que corresponde al territorio de la exuberancia, así que veremos en cualquier momento un descuelgue. La jornada fue con bastante poco volumen y si en el día de hoy tenemos una vela de bajada, esto configura un Evening Star, así que veremos qué es lo que nos depara el día siendo un viernes y además teniendo como dato relevante la disertación nuevamente del presidente de la Reserva Federal. En el caso del Nasdaq subió el 0,47% y son de validez los mismos comentarios. Exuberancia, vela negra, significa que abre más alto de lo que cerró y el cierre más alto que el del día anterior. Se viene un cruce del MACD en una jornada con escaso volumen. En el caso de Russell 2000, un doji también, Shooting Star 1.15 arriba de la EMA 17, y también configura la preparación de lo que podría ser un Evening Star, una configuración como la que vemos acá. En el caso de Dow Jones, las empresas industriales, mismos comentarios del resto de los índices, un doji al final del ciclo alcista. Si en el día de hoy tenemos una vela bajista, ya tenemos armadito el Evening Star. Digamos, esto suena preocupante más que nada teniendo en cuenta la gran exuberancia que demuestra el mercado. En lo que se refiere a los commodities más relevantes, empezando por el petróleo, ayer bajó el 0,56% con un segundo doji consecutivo. Esta mañana está un 0,23% alcista, cotizando en $81,26 el barril. El impacto indirecto sobre el rendimiento de los bonos, 1,24 abajo. Fíjense que se sentó en la línea roja, que es la SMA de 200, después de haber roto el Trendinator. La baja en el rendimiento de los bonos, de alguna manera, podría ir en la dirección del pensar que exista una posibilidad de la baja de tasas por parte de la Reserva Federal. No obstante, como lo vengo explicando todos los días, el rendimiento de los bonos de 3 años y 10 está invertido. Paga un 1% más el rendimiento de bonos a 3 meses que a 10 años, lo cual no deja de ser una patología típica de los prolegómenos de una entrada en recesión. El put-call ratio ayer se ubicó en 0,99, en la frontera entre el mercado alcista y bajista, con lo cual hay mucha gente que se está cubriendo pensando en que una corrección puede ser inminente. En lo que se refiere a la cantidad de empresas arriba del promedio ponderado de 50, sigue siendo patológica en un 74%, lo cual pareciera ser una novela de un mundo feliz que no se adapta a la realidad de lo que sabemos que es el mercado bursátil. En el caso de los metales preciosos, se logró ayer bajo un 0,10 después de alcanzar all-time highs. Y claramente esto que indica que hay mucha gente que se está cubriendo del riesgo inminente, digamos, con distintos mecanismos, entre estos el tradicional del uso de metales preciosos. En el caso de la plata, 2,75 abajo. De una manera poco tradicional, mucha gente se cubre con bitcoins. En este caso está en 64.442, este dato de esta mañana, 1,60 abajo, pero claro, fíjense debajo del Trendinator, con lo cual obliga a una administración activa. Por otro lado, tenemos Ethereum 2,29 abajo, también debajo del Trendinator y quedado atrapado entre este y la SMA de 50. Las empresas argentinas más relevantes, Grupo Galicia 2,45 arriba. Fíjense que está en la tendencia de los highs sistemáticos, pero se está volviendo bastante exuberante en un contexto en que el riesgo país sigue siendo de 1.500 puntos. Por otro lado, tenemos YPF, de alguna manera capitalizando el aumento del petróleo, 4,29 arriba. Entre las empresas que explican la mitad del comportamiento del Nasdaq, tenemos a Amazon, que ayer quedó sin cambio con un shooting star encima de color negro. Significa que es una vela de pérdida de impulso.
Meta ex Facebook por el mismo camino, 0,44 arriba. Microsoft también un doji, 0,97 arriba. Todas están, como ven, bastante parecidas. En el caso de Netflix, el gigante de los entretenimientos, un Shooting Star 0,79 abajo. En el caso de Google, el otro gigante del Nasdaq, una vela de caída 0,77 abajo y esto es un engulfing pattern, así que si hay follow through lo veremos caer en el día de hoy. En el caso de Apple, el otro gigante del Nasdaq que nos queda, en el día de ayer bajó el 4,09% con un velón de caída enorme que terminó por romper la EMA 17, que es el Trendinator, y además vemos acá un Dead Cross, así que ojo con esto porque estamos en un patrón de un rounding top, que es un patrón de caída de muy largo plazo. En el caso de Tesla, el gigante de los autos eléctricos ayer cayó el 1,62 después de testear el Trendinator, que es la EMA 17 por abajo, en un contexto en que la SMA 50 sigue en caída. Entre los autos eléctricos relevantes del sector tenemos a Lucid, autos eléctricos de lujo, 2,51 arriba. Pareciera ser que este patrón es de una W, de un doble piso, con rebote alcista. De todas maneras, configura en el muy largo plazo un patrón de letra H que sigue siendo un patrón bajista. Los autos eléctricos de capital chino, NIO 1,96 abajo, y fíjense que tenemos configurada otro patrón de letra H que es un patrón bajista. Entre los papeles que vamos a agregar a nuestra observación del Nasdaq tenemos a Nvidia 1,18 alcista, arriba del Trendinator, nuevamente completamente exuberante. Entre los ETFs que miramos habitualmente tenemos a SOXL 671 arriba con un shooting star negro. Es una vela de pérdida de impulso, quiere decir que abrió más alto lo que cerró y el cierre más alto que el del día anterior. Se viene el cruce del MACD, el DMI en control es el del ascenso y además apoyado por mucho volumen, fundamentalmente por la presentación de resultados de MU Micron, que de alguna forma ilusionó al mercado con una suba del 15% generalizado. Fíjense lo que fue esto con un gap up enorme, que como ustedes saben, todos los gaps se terminan llenando. En el caso de ARK, el ETF de innovación de Cathie Woods, un Shooting Star 0,64 y nos estamos preparando para un nuevo Evening Star. En el caso del ABU, el ETF de las biotecnológicas, un Shooting Star 0,12 abajo, debajo del Trendinator y arriba de la SMA de 50. Y finalmente, de lo que miramos habitualmente, tenemos a Macy's, 1,93 abajo, que está buscando el soporte de la EMA 17. Como les venía diciendo, en el día de hoy no hay datos de guiado fundamentales para el mercado. Tampoco tenemos empresas relevantes presentando earnings, con lo cual el mercado se va a mover siguiendo technicals. Lo que vemos esta mañana del Nasdaq 61% abajo, contexto en el que la volatilidad está subiendo el 1,18%. Así que mucho cuidado con esto. En particular porque vimos ayer una vela R1 en lo que es la volatilidad medida por VIX, en un contexto en que la volatilidad está en una squeeze, así que mucho cuidado con esto, porque lo más probable que veamos es un rebote alcista que inicie la corrección en los mercados. Como decía, la formación en el Nasdaq de este Evening Star lo vuelve bastante peligroso. Así que fíjense que está completando el ciclo de ascenso. Probablemente ocurra es un ciclo correctivo. Standard Poor's en la misma condición está bajo 6 puntos y fíjense, vela de impulso doji con shooting star, vela de caída, estamos listos para el evening star también. En el caso de Russell, bueno, no es exactamente un evening star, pero también está en un squeeze de 3 días. Después de una vela de impulso, probablemente tengamos hoy una vela de caída. Para que califique como un Evening Star, el cuerpo de esta vela tiene que abarcar el de la vela de ascenso, así que veremos en una de esas esto ocurre en el día de hoy. Y finalmente tenemos al Dow Jones, que en esta mañana está 15 puntos abajo, no califica todavía para un Evening Star, pero veremos cómo termina la jornada de ascenso y de los dichos del presidente de la Reserva Federal en apenas minutos veremos en este contexto cómo reaccionan los mercados. Recuerden, hoy es viernes, es un día en el que cierran opciones, tradicionalmente más volátil y con menos volumen. De por medio, un fin de semana en un contexto geopolítico incierto a nivel mundial, con lo cual
muchos traders van a tomar naturalmente sus precauciones. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Nos vemos el lunes en este mismo canal. Muchas gracias.